El mal día de James. La popular serie de televisión infantil Thomas the Tank Engine and Friends estaba recibiendo muy buenas críticas cuando se emitió la tercera temporada en 1991. Hubo 26 episodios en total. La aventura navideña de Thomas y Perky fue el episodio final de la temporada, pero hubo un episodio número 27 que fue escrito entre Diesel lo hace de nuevo y el bosque de Henry. El episodio se tituló El mal día de James. Jaime. Historia. Estaba en Amazon buscando productos Thomas. Mientras miraba, vi un DVD que decía Thomas y sus amigos. Episodio secreto. No tenía nada más que texto negro en la portada sobre un fondo blanco. Por curiosidad, compré el DVD, lo puse en mi computadora y apareció el menú principal. Solo tenía un fondo blanco con texto negro como en la portada del DVD. Las opciones eran episodio, finalización 1 y finalización 2. Cuando elegí episodio, la introducción de la temporada 3 se reproducía normalmente y la tarjeta de título decía El mal día de James. El episodio comienza con James de Red Engine tirando de un tren de mercancías a través de un huerto. La secuencia de apertura fue exactamente la misma que la del episodio sin broma para James. Sin embargo, hubo un par de ligeras diferencias. Los colores parecían un poco más apagados y James iba un poco más lento de lo habitual. El audio está un poco distorsionado y la narración apenas se puede distinguir. Michaela Angelis y George Carlin, los narradores británicos y estadounidenses, respectivamente, están hablando con una voz muy lenta y monótona que es muy difícil escuchar sus voces. Sin embargo, la siguiente toma es perfecta, pero James ahora está sacando un expreso de la estación con un aspecto extremadamente triste, como si hubiera presenciado algo horrible. No hay más narración en este punto y no hay sonido. La escena luego se desvanece a negro y luego aquí es donde el episodio se volvió extraño. El siguiente disparo es en los cobertizos y James se ve extremadamente agitado. Gordon y Henry también están presentes. Comienzan a reírse de James, pero en un tono demoníaco oscuro que no sonaba en nada como Michael Angelis o George Carlin. Gordon le dice a James que se pregunta quién será el próximo en ser enviado a los desguaces. Henry luego le dice a Gordon que James debería ser el siguiente por ser tonto. En este punto, los dos narradores suenan como si sus voces estuvieran obstruidas. Gordon y Henry han actuado pomposos y arrogantes antes y, a veces, insultan a sus amigos en el programa, pero esto fue algo mucho más cruel y muy oscuro que Gordon y Henry dijeron. La siguiente toma es de James y sus ojos se mueven pero luego se fijan en la pantalla. Simplemente mira al espectador durante unos 30 segundos y se desvanece a una imagen fija durante aproximadamente un cuadro. Por lo que pude distinguir, parecía que Thomas y Perky habían sido arrojados a un volcán. Se veía absolutamente horrible. Fue durante unos 2 segundos y luego vemos a James bajando por una vieja línea abandonada. James luego comienza a llorar y su pintura roja brillante comienza a mancharse y volverse carmesí oscuro. Aquí es donde aparece el episodio con dos versiones extremadamente diferentes de las versiones de Estados Unidos y el Reino Unido. Versión del Reino Unido, finalización 1, James luego se encuentra con dos pequeños motores de tanque que se ven idénticos a Thomas y Perky. Los pequeños motores de hecho eran ellos, pero estaban completamente abollados, sus embudos estaban rotos y ni siquiera tenían la cara. Parecen chamuscados. James comienza a llorar al principio, pero se escucha un leve susurro y James pasa de llorar a quedarse quieto. Los ojos de James se volvieron hacia mí y sonrió. Luego dice este será tu destino. Luego toma la línea y comienza a reír fuerte y demoníacamente. Una toma del episodio James Goes Butts Butts se ve cuando la nariz de James está roja y sus ojos giran, pero la escena se reproduce al revés y se repite varias veces. James luego pasa junto a Gordon, que simplemente se ríe de lo que pensó que era la desgracia de James y acelera junto con el expreso que ríe extremadamente demoníaco y le dice a James que nunca hubo ni habrá ningún uso para él o los dos pequeños motores de tanque. James luego pasa de reír a gruñir y gruñir. James luego gritó y el sonido fue tan penetrante que traté de bajar el volumen de mi control remoto, pero sonaba como si James estuviera en la habitación. James se enojó y lo que apareció en su tender fue una ametralladora y disparó y voló a Gordon que trató de esquivar las balas y se escucha una fuerte explosión.
Obviamente sintiéndose un poco culpable, James corre por la línea y baja por una estrecha pista de montaña donde vuela por la ladera de la montaña y finalmente llega al fondo. James instantáneamente se rompe por la mitad y queda completamente destrozado. La última escena muestra una toma horrible de Thomas, James y Perky completamente desfigurados. Ni siquiera tienen cara. Los tanques de Thomas parecen haber sido golpeados y falta su cúpula. También hay una gran grieta en su caja de humo. Las ruedas de Perky ni siquiera están unidas a él y su cilindro falta junto con sus bielas, que están agrietadas, y también le falta el embudo y los amortiguadores. Y James fue el peor de los tres. Ni siquiera se parecía a él. Luego, la escena se redujo a una toma de Pato y Perky, pero el Pato tenía los ojos hundidos y los dientes irregulares. La capa de pintura roja de James estaba oxidada y su caldera estaba rajada por la mitad. Su tender se había roto y también le faltaba la rueda delantera del bogie. Sus 6 ruedas motrices simplemente cuelgan de su placa de carrera. Thomas y Perky también tienen manchas de sangre en toda su pintura. La escena se despliega para mostrar a Gordon, que de alguna manera sobrevivió a la explosión, y Henry riendo con Devious Diesel. Edward, Tuck y Toby están presentes y Diesel rueda junto a las otras 3 locomotoras diciendo "tú eres el siguiente", en un tono muy demoníaco. La última toma es de Edward, Toby y Duck luciendo horrorizados como si supieran lo que está a punto de suceder. El episodio se desvanece a negro durante aproximadamente un fotograma y luego los créditos normales. Versión de Estados Unidos, finalización 2, como la versión del Reino Unido, James va por una vieja pista abandonada. Sin embargo, termina en un cementerio donde ve partes de motores esparcidas por todas las tumbas. James escucha el sonido de una risa demoníaca proveniente de los apartaderos que suena como Diesel 10 de la película del ferrocarril mágico. Luego escucha de Gordon y Henry decir "tú eres el próximo" mientras él se aleja corriendo. James decide esconderse en un apartadero y se hincha frente a una lápida. James comienza a llorar suavemente, pero sonaba como una persona real llorando, como si el narrador, George Carlin, estuviera llorando de dolor en lugar de actuar. La siguiente toma es de la cara de James. Sus ojos ni siquiera se mueven y solo está mirando la lápida. La escena luego se acerca a la lápida. No hay ningún nombre escrito en él, pero simplemente indica la hora de la muerte, que dice del 12 de mayo de 1937 al 22 de junio de 2008. La lápida esta fue en realidad la fecha de nacimiento y muerte de George Carlin, el narrador estadounidense. James luego se aleja de la piedra y se esconde en los cobertizos. La siguiente escena es de James girando en el tocadiscos y Gordon lo mira y se ríe de él. James retrocede en su cobertizo y las lágrimas comienzan a rodar por sus ojos. Los ojos de James están mirando a la cámara como si estuviera mirando directamente al espectador. Esto resultó ser una toma del episodio de la primera temporada Tenders and Turntables. La escena se vuelve negra y luego se usa una toma de los cobertizos de Timoth, abandonados, con los motores pudriéndose. James está en el tocadiscos todavía luciendo deprimido y comienza a llorar. Las locomotoras que parecen ser locomotoras de chatarra son Thomas, Perky, Edward, Toby y Duck. La escena muestra de Gordon y Henry riendo con Diesel. Gordon luego habla y llama a James una pequeña locomotora roja con una voz muy demoníaca y el episodio termina con créditos normales. Después de los créditos, una imagen apareció en la pantalla durante un fotograma. La imagen muestra la mascarilla de la modelo Toby sobre una pila de madera, la cara de la modelo de Duck flotando en un estanque y la cara de la modelo de Edward dentro del depósito de chatarra de la temporada 2 detrás de una modelo de Trevor oxidada. Después de ver el episodio, decidí reproducir algunas de las tomas que para mí tenían las extrañas diferencias en las personalidades de los personajes. En la versión del Reino Unido, James parecía estar actuando de manera muy agresiva y actuó como si quisiera que todos murieran. Se sentía como si realmente estuviera hablando con el espectador en lugar de ser la orgullosa locomotora roja regular que siempre trata de ser. En la versión estadounidense, James actuaba muy deprimido y me sentí muy incómodo al ver esta versión, ya que George Carlin todavía estaba vivo en el momento de la grabación, quien luego fallecería 18 años después. No pude encontrar ninguna imagen en la web, pero inventé la imagen única de lo que habría estado en el episodio perdido. Cuando me fui a dormir esa noche, tuve una pesadilla de que estaba en el episodio. Estaba corriendo por mi vecindario y James pudo salirse de los rieles y perseguirme. Seguía gritándome gritando "no te escaparás de mí. Voy a arrancarte los órganos y llevarlos a los problemáticos camiones". Debo decir que, desde entonces, nunca más podré mirar a James de Red de la misma manera.
Incluso cuando estoy caminando por una tienda que vende merchandising de Thomas, es decir, Walmart, Target, siento que todos los juguetes de James están en mi contra. Una noche tuve otro sueño en el que mi modelo James Scalao cobró vida y trató de matarme. Pero es solo un modelo pequeño, así que eso significa que pude destruirlo. Pero cuando me desperté, escuché un golpe en mi ventana y oí el silbido de un tren que sonaba como el silbido de James en el programa. Miré por la ventana de mi habitación y allí estaba James. Tenía su rostro enojado y sus ojos se movían de arriba a abajo y rodó hasta mi ventana y miró directamente a mi alma. Así que corrí escaleras arriba pensando que había encontrado la salvación hasta que un ejército de modelos de James, Ormby, Batman, Trackmaster, Take Play, etc. Tenían vagones de carga de Anthrax y el verdadero James dijo: la próxima persona que lea el artículo me encontrará en su habitación esta noche.